Hola, hola hermanos y amigos de la Iglesia Bautista Renacer. Eh, qué gusto estar aquí de nuevo, dirigiéndome a ustedes, ya en la clase número 24. Gracias a Dios, 24 clases ya llevamos a través de este medio digital, de los videos, contando las clases por Zoom de los domingos y las clases entre semana, lunes, miércoles y viernes. Gracias a Dios por la oportunidad de llegar donde están ustedes. Así que tenga su Biblia, tenga un lápiz, tenga una libreta y vamos a ir haciendo las preguntas, ahí escribiendo las preguntas y enviándolas a través del hermano Ronald allí para contestarlas el domingo. Este fue un video bien complicado. Este y el siguiente han sido bien complicados. Hemos estado buscando información también de otros lugares para poder, ¿verdad? Tener una conclusión más o menos con buena base acerca de las preguntas que vamos a hablar hoy. Así que, perdón ahí por la tardanza. Pero la meta es estar viendo esto ahora. ¿En qué lugar nacieron los hijos de Adán y Eva? ¿Dónde nacieron? ¿La Biblia dice algo al respecto? Bueno, hoy vamos a contestar dónde no nacieron. Así, en la parte fácil, ¿verdad? Y vamos a contestar también en el caso cuando nacieron los hijos de Adán y Eva, al nacer sus hijos, ellos habrían esperado el cumplimiento de la promesa de Dios en ese momento. Bueno, ¿qué es lo que dice la Biblia? Y cómo pudimos nosotros interpretar estos primeros versículos de Génesis 4. Y la otra pregunta, ¿verdad? ¿Por qué Dios no miró con agrado a Caín y su ofrenda? Aquí hay muchos puntos de vista con respecto a esto. En cada una de las tres preguntas hay varios puntos de vista. Entonces, vamos a intentar contestar con la Biblia esto al respecto. Y vamos a hablar un poquito de los comentarios extra Biblia. Pero que Dios nos ayude. Así que vamos a ir, ¿verdad? En la pregunta, ¿en qué lugar nacieron los hijos de Adán y Eva? Dice la Biblia en Génesis 4, 1, 2, dice, conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y fue Abel pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. No, pero parecen sencillos los versículos, sí, parecen sencillos, pero hay mucho contexto que no se menciona. Entonces vamos a ir a ver esa parte, ¿verdad? Entonces, pero con estos versículos, lo primero que sí podemos decir es que no nacieron en el jardín del Edén. No sabemos en qué lugar estaban, ¿verdad? Pero lo que sí sabemos es que no estaban en el jardín del Edén. Y imagínense a sus hijos, Caín y Abel. Habíamos contestado en el video anterior, ¿verdad? ¿Qué significa la frase conoció Adán a su mujer Eva? Entonces ahí lo pueden contestar ahí también. Pero imagínense en el caso de los niños, ¿verdad? Caín y Abel. Ellos pudieron haber escuchado muchas veces cómo era perfecto ese lugar que Dios había creado, donde ellos estaban. Pero ellos nunca pudieron vivir esa experiencia. Ellos no pudieron estar allí. Y a causa del pecado de sus papás, de Adán y Eva, ellos fueron desterrados, fueron sacados, pero también la tierra sufrió las consecuencias. Creo que lo mencionamos en algún momento en los videos anteriores, pero lo vamos a leer en Romanos 8, 20 al 23. ¿Por qué? Bueno, porque Romanos dice, esto en el contexto del lugar, ¿verdad? La creación fue sujeta a vanidad, Romanos 8, 20. No por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. 21. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. 8:22. Porque sabemos que toda la creación gime a una, o sea, da gritos, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, el 23 dice, Romanos 8:23. No solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también
gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. O sea, no era un lugar perfecto donde estaban los hijos de Adán y Eva, porque a raíz de las consecuencias del pecado, Dios le dijo, ¿verdad?, que espinas y cardos iban a nacer también, les iban a nacer a la tierra. En otro comentario decía ahí, ¿verdad?, que los mosquitos salieron también de esta consecuencia del pecado, todas esas cosas. Entonces, y en realidad no sabemos, ampliando ahí un poquito, no sabemos cuántos hijos le nacieron a Adán y Eva. Aquí podemos ampliar, ¿verdad? Hay varios comentarios que dicen que en uno comentario Jameson, Fawcett and Brown dicen que Caín y Abel eran mellizos. No podemos concretar eso. Otros comentarios, este es un comentario que el profesor Raúl nos hizo referencia allí, es el comentario de la Torá con los apuntes de Rashi, o Rashi, es un rabino judío que hace comentarios acerca de todo el Pentateuco. Entonces, en estos comentarios, la tradición judía dice que tanto Caín tuvo una hermana gemela y Abel tuvo unas mellizas, o sea, ahí fueron 5, pero esto es la tradición extra bíblica, Aún Calvino, con respecto a este versículo de Génesis 15, dice que en el principio los nacimientos eran múltiples, por que la sangre no estaba contaminada y todo era perfecto, entonces hubieron partos múltiples. Entonces, no podemos ni concretar lo uno, ni negar lo otro, ni cancelar lo otro, pero lo que sí sabemos con respecto a los hijos de Adán y Eva es que en Génesis 5, 3 y 5 nos da una referencia. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, a la semejanza de Adán, conforme a su imagen, conforme a la imagen de Adán, y lo llamó Set. Génesis 5:4 dice, y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años, y engendró hijos e hijas. ¿Cuáles fueron los hijos? ¿Cuántas fueron las hijas? No lo dice el texto, pero lo que sí dice es que fueron en plural, fueron varios, fueron muchos, no sabemos cuántos. En el 5:5 dice, y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Cuando vayamos al capítulo 5 vamos a profundizar y vamos a ampliar esta parte, pero con respecto a cuántos hijos tuvieron y dónde nacieron, lo que sí podemos determinar es lo que dice la Biblia. Nació Caín, nació Abel. ¿Dónde? Después de que ellos estaban fuera del huerto, entonces allí cuando estaban labrando la tierra. Entonces, todo lo que personas o puedan decir o agregar, se queda en comentarios, ¿verdad? Queda en comentarios, queda en algunas suposiciones, pero lo que sí podemos concretar es lo que dice la Biblia. Entonces, nacieron hijos cuando ellos estaban en el huerto del Edén. No nos dice la escritura eso, no lo podemos afirmar rotundamente. Lo que sí podemos decir es que después del pecado sí nacieron dos, Caín y Abel. Entonces, si quieren hacer preguntas ahí, estamos a la disposición, pero hay mucha parte que no podemos abarcar con lo que dice, con lo que dice la Biblia. Entonces, tranquilo, ¿verdad? Las personas que Dios quiso que sus relatos quedaran escritas, pues eran las que nosotros ocupamos saber el día de hoy. Así que tranquilos, no hay problema, ¿verdad? Y ánimo, ¿verdad? Lo que sí sabemos, eso creerlo de parte de Dios. Entonces,
Aquí hay una foto, no sabemos si pudo haber sido de esa forma, pero sí lo que dice la Biblia en Génesis 4, en el 2 que leímos, que Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y Caín fue labrador de la tierra. Entonces, eso es lo que sí la Biblia menciona. Ahora, ¿cuáles eran sus profesiones? Con respecto a esto, había un comentario que decía, el comentario del diario Vivir, decía, dele, ustedes como padres, dele a su hijo una profesión y una Biblia. Dele a su hijo una profesión y una Biblia. Enséñele un oficio. Eso fueron lo que hizo Adán y Eva. Les enseñaron un oficio y también les enseñaron a adorar a Dios. Y en el 41 hay una pregunta, ¿verdad? Con el nacimiento de sus hijos, con el nacimiento de Caín y Abel y más de sus hijos, Eva o Adán, ¿habrían esperado ellos el cumplimiento de la promesa de Dios para ese momento? Recuerden, hay una promesa en Génesis 3:15, que de la simiente de la mujer iba a venir alguien que iba a derrotar a la serpiente. Ellos dijeron, nació Caín, él va a ser el hijo que va a volver la comunión con Dios. ¿Habrán pensado eso? Bueno, muy probablemente sí. Muy probablemente sí. Ellos estaban esperando. Eva pudo haber pensado que alguien de sus primeros hijos iba a ser la persona que iba a derrotar a la serpiente y traer de nuevo la paz o la comunión con Dios. Pudo haber pensado Eva, pero no sucedió en ese momento. No sucedió así, sino que hasta mucho tiempo después, cuando Jesús vino a esta tierra, Él fue el cumplimiento de esa promesa en Génesis 3. ¿Dios no tarda su promesa? No. Dios ya tiene un plan. Dios ya tiene un plan. Entonces, en el plan de Dios era que Jesús viniera a quitar de en medio el pecado que nos estorbaba en la comunicación a Dios. Y si no le conocen, le invito a que nos pueda escribir y le podamos ayudar y guiar a cómo conocer de Dios, cómo conocer y cómo confiar en Jesús. Entonces, algo que sí vemos es que el cumplimiento de la promesa no fue inmediato para ese momento, pero ellos le enseñaron a sus hijos a ofrendar a Dios. Aquí hay otra pregunta implícita ahora. Bueno, cuando ofrecieron cuando dieron esta ofrenda, ¿cuántos años tenían? Hay alguna, y aquí varían también, ¿verdad? Porque el versículo dice en el 4:3, y aconteció andando el tiempo. Así. No sabemos, ¿verdad? Cuánto tiempo fue, si ellos eran adolescentes, si eran jóvenes, si eran ya adultos. No lo menciona el texto, sino que un tiempo después. ¿Cuánto tiempo después? No sabemos. Pero hay una pregunta que sí vamos a hacer. Tuvo que haber sido algún tiempo, varios tiempos después. ¿Por qué? Porque ellos, a raíz de la consecuencia del pecado de Caín, él salió también del lugar donde estaba. Entonces, no pudo habitar siendo un niño, entonces tuvo que haber sido tal vez un adolescente o algún adulto, no lo podemos manifestar, pero lo que dice ahí es que también Caín se casó. Entonces ya muy probablemente era un adulto. Eso lo vamos a contestar en el próximo video del día viernes, pero ahí vamos a ver, ampliar un poquito. Pero la pregunta hoy sería, la última pregunta, ¿por qué Dios no miró con agrado a Caín y su ofrenda? Y como les dije, en este comentario, también en este punto, también hay muchas personas que opinan diferente. Así que no podemos, ¿verdad?, estar de acuerdo con todos, pero lo que vamos a hacer es estudiar la Biblia. Lo que vamos a hacer es estudiar la Biblia y cada quien puede sacar ahí su propio comentario al respecto. Entonces, ¿por qué Dios no miró con agrado a Caín en su ofrenda? Y aquí hay dos puntos de vista, o varios, ¿verdad? Vemos la imagen y lo que vemos es una diferencia. ¿En qué? En la actitud. En la actitud. Alguien lo hizo para agradar a Dios y alguien lo hizo ahí, de lo que le vino a la mano.
Entonces, muchas veces nosotros actuamos así, ¿verdad? Ah, vemos a otra persona que hace algo, ah, yo también voy a ir y voy a hacer lo mismo. La actitud, ¿verdad? La actitud es lo que Dios mira, ¿verdad? Vemos un ejemplo, ¿verdad? Cuando Jesús estaba predicando en el Nuevo Testamento, y Jesús dice que se sentó a ver la gente que ofrendaba y vio los ricos que traían de todo, de lo que les sobraba, pero vio también a una viuda, a una mujer mayor, y vio que dio 2 monedas. Y Dios dijo, hey, miren, miren acá, atención, ella dio más, dio 2 monedas, si podemos poner en nuestro contexto, ¿ver? Dio 2 monedas de 50 centavos, dos veintes. Oh, ¿qué pasó? Jesús, eso no es nada, pero Jesús conocía la actitud de ella. Ella, dice, dio todo lo que tenía. Dio todo lo que tenía. Y Dios se agradó de eso. Entonces, hay otras personas que dicen, ah, Dios miró con agrado la ofrenda de Abel porque no tenía nada que ver con la tierra. Y la tierra había sido condenada. Entonces, como la tierra había sido condenada, Dios no miró con agrado la ofrenda de Caín. Entonces, bueno, vamos a ampliar un poquito, ¿verdad? Lo que sí sabemos es que la Biblia no dice por qué. ¿Por qué Dios no vio con agrado la ofrenda de Caín? No lo dice exactamente. Como le mencioné, puede ser por la actitud de Caín. Él fue y trajo. Lo que encontró, lo trajo. Lo primerito que encontró, lo trajo y dijo, esta va a ser mi ofrenda. Pero puede ser también que la ofrenda no era correcta. No se sabe. Proverbios 21-27. Proverbios 21-27. Ahí es un versículo que dice, el sacrificio de los impíos es abominación, cuanto más ofreciéndolo con maldad. Había gente mala. Sí, no sabemos pero si la actitud de Caín o la ofrenda de Caín no era correcta, porque él era malo. Entonces no sabemos, no podemos determinar eso. Pero al darle a Dios, no debemos preocuparnos por la cantidad, sino por nuestra actitud. ¿Qué le vamos a dar a Dios? Eso es lo más importante. Eso es lo más importante. ¿Qué le vamos a dar a Dios? ¿Cómo lo vamos a dar? Nuestra actitud. No es qué, sino cómo se lo vamos a dar a Dios. Nuestra actitud. Y aquí hay un punto ahora. En Levíticos 2, 1, 4, 14 y 15. Aquí se nos menciona de que la ofrenda sin sangre no son inadecuadas. Ahí la palabra es esa, inadecuadas. O sea, Dios también dice, ¿verdad? Vamos a leer el texto. Cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, era una ofrenda, no como con ofrenda con sangre. La ofrenda con sangre muchas veces era para pedir perdón, para cubrir el pecado, pero cuando es una ofrenda, dice, ahí menciona el texto, cuando ofreciera una oblación a Dios, algo para Dios, su ofrenda será flor de harina, sobre la cual le echará aceite y pondrá sobre ella incienso. Y ahí en el texto, en el 2 se menciona varios tipos de ofrenda. En el 2.4 dice, cuando ofrecieres ofrenda cocida en horno, será de tortas de flor de harina sin levadura, amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura, untadas con aceite. Otro tipo de ofrenda, sin sangre. 2.14. Si ofrecieres a Jehová ofrenda de primicias, ese es un tipo especial de ofrenda, tostarás al fuego las espigas verdes y el grano desmenuzado, ofrecerás como ofrenda de tus primicias, y pondrás sobre ella aceite y pondrás sobre ella incienso, es ofrenda. O sea, no está mal el tipo de ofrenda. En el caso ahora, Caín dio su ofrenda de la tierra. Hay algunos versículos que mencionan que sí se puede dar de frutos de la tierra. Pero, ¿cuál es el problema? En algún comentario decía, él trajo unas semillas para Dios. Otros piensan que trajo una hortaliza o trajo algo ahí.
pero no fue lo mejor, no fue lo mejor. Entonces, así como dice el texto, ¿verdad? En el 4:5, perdón que hasta ahorita lo leemos, ¿verdad? 4:4. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. En el 5. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. En el 4:3 decía, creo que no lo leímos. Y aconteció dando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. El comentario solo dice una ofrenda. Después de un tiempo, él era labrador de la tierra y trajo una ofrenda. Pero sí hace una referencia en el 4, trajo de lo primogénito de sus ovejas, lo primero, de lo más gordo de ellas, haciendo una referencia a un tipo de ofrenda especial para Dios. Ambos dieron ofrenda, sí. Tal vez Adán y Eva ya le habían dicho, hey, cuando sean grandes tienen que dar una ofrenda especial a Dios. Tal vez ya no sabemos si habían hecho una ofrenda ya familiar, ¿verdad? Como ejemplo. Pero ellos decidieron dar una ofrenda. Y Abel dio una ofrenda especial. Y lo que hay 3 versículos que vamos a mencionar es que Dios en su absoluta soberanía tiene libertad para escoger a quien Él quiere. Entonces Dios puede decidir, voy a escoger la ofrenda de Caín, de Abel. Y dijo, yo voy a elegir. ¿Por qué? Porque yo decido. Dios es soberano y Dios puede elegir, ¿verdad? En el Éxodo 33:19, y dice, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente con el que seré clemente. Eso le dijo Dios a Moisés. Deuteronomio 7:7 y 8, Dios eligió al pueblo de Israel no porque era más grande o más sabio o más poderoso, no, porque era lo más pequeño. Eran lo más pequeño, lo más indefenso. Dios los eligió. ¿Por qué? Porque Dios quiso elegir. En Romanos 9:15 hace una referencia también. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Entonces, Dios decide, ¿verdad? Dios decide de quién se va a agradar, de qué ofrenda se va a agradar. Entonces, también Dios es soberano. Y en Hebreos 11:4 dice, se afirma que fue la fe de Abel la que hizo agradable su ofrenda. Leamos Hebreos 11:4. Dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Aquí se hace una diferencia. En la calidad de la ofrenda. No en cantidad, sino que en la calidad de la ofrenda. Más excelente sacrificio que Caín. Por lo cual, dice, alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Entonces, aquí, ¿cómo es nuestra ofrenda a Dios? ¿Es de lo mejor, un excelente sacrificio para Dios? ¿O es, esto me sobra, se lo voy a dar a Dios? Analicemos ahí cómo es nuestra ofrenda y cómo Dios mira nuestra ofrenda. Y podemos darle a Dios con gozo una ofrenda de lo mejor de nuestro tiempo. Podemos darle a Dios una ofrenda de lo mejor de nuestro dinero, de nuestras posesiones. Esto se lo voy a dar a Dios. Esto lo voy a dar a la iglesia porque estoy agradecido con Dios y lo voy a dar. O nuestros talentos. Yo soy bueno en esto, entonces le voy a dar a Dios esto. Voy a honrar a Dios con esto. Al final, todo lo que nosotros tenemos es de Dios. Nuestro tiempo, dinero, posesiones, talentos y demás, nuestra vida le pertenece a Dios. ¿Cómo le voy a dar una ofrenda con lo que yo soy a Dios? Entonces pensemos, ¿verdad? Pensemos en apartar algo de nosotros especial, excelente, y dárselo a Dios en esta semana. ¿Cómo podemos dárselo a Dios? Dando directamente a la iglesia o ayudando también a otra persona y decir, Dios, esta es mi ofrenda para ti. Diferente a diezmo, ¿verdad? Diferente a diezmo, totalmente diferente a diezmo. Esto es algo especial para Dios, algo especial para Dios. Bueno, ahí, ¿verdad? Hay unos textos que mencionan, ¿verdad? Que Dios miró con agrado y aún derramó fuego.
no podemos decir que sí es verdad o que no, o cancelarlo, pero el texto, la palabra en el hebreo da esa opción de que consumió con fuego la ofrenda de Caín. Y de esa forma fue que la miró con agrado. No podemos determinar eso, pero lo que sí vemos es lo que dice el texto, que Dios reconoció mejor la ofrenda y la actitud de Abel. Bueno, vamos a ver las preguntas para la siguiente clase. ¿Cuál es nuestro comportamiento cuando alguien nos juzga o nos dice en qué estamos mal? En el caso de Caín, él se puso mal. Él se puso, hey, ¿qué pasó? Si yo también traje ofrenda. Dios, ¿qué pasó con mi ofrenda? ¿Por qué no la recibes? Y él se puso en una actitud mal. Y Dios le hizo la corrección. Entonces, ¿qué pasa con nosotros cuando alguien nos corrige? No estás haciendo esto. Y yo, ¿me enojo con él? ¿O cómo reacciono? Bueno, vamos a ampliar un poquito eso con respecto a Caín también y con respecto a nosotros. ¿Qué cosas afectan mi pecado? ¿Cómo afectó el pecado de Caín a la humanidad y cómo afectó el pecado de Caín a la gente que estaba alrededor? ¿Qué consecuencias trajo también? Y vamos a ver también en el próximo video por qué Caín estaba preocupado de que alguien lo matara. En nuestra Biblia, hasta este momento, está Adán y Eva, está Caín y Abel. Pero ¿por qué Caín? Yo sé que ya leyeron todo el 4, el capítulo 4. Pero ¿por qué Caín estaba preocupado de que alguien lo matara? Había más gente. Y aquí vamos a estudiar también, si Dios lo permite, la esposa de la que más se habla en el Antiguo Testamento. No, mentira. Pero sí, una de las esposas, que no se conoce el nombre, pero sí, la esposa de Caín. ¿Quién fue? ¿De dónde era? ¿Por qué es importante? Entonces, ¿y por qué hay tanto misterio con respecto a esto? Lo vamos a estudiar en el próximo video, si Dios lo permite. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima, si Dios lo permite.